en la carta, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 10. Amén. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 10. 3, 1 al 10. Amén. Lectura. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 10, que no tienen esta tarde. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado al tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por las bendiciones que nos das. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, por tus bendiciones, Señor, porque siempre, Señor, has estado pendiente de nosotros. A ti se da honra y la gloria por siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes esta tarde es un tema bastante interesante, por la razón de que creo que siempre, como líderes de nosotros de la iglesia, como pastores de las iglesias de Cristo, siempre habrá cierta preocupación por la iglesia. Aunque sabemos que la iglesia de este lugar, hermanos, ha sido una iglesia que ha permanecido, que ha seguido adelante, que no ha desmayado a pesar de todas las cosas que ha vivido. Sin embargo, hermano, sé que hay muchos, o sé que hay algunos que pueden estar tambaleando su fe. Pueden estar tambaleando su forma de pensar, de creer. ¿Por qué? Porque existe en el mundo muchos por ahí que han surgido con el único propósito de desviarnos y de sacarnos de la fe en Cristo Jesús. Y es por eso, hermano, que el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los tesalonicenses, en su primera carta, había una cierta preocupación de él. ¿Por qué razón? Porque sabemos, ya estábamos platicando mi esposa y yo en la tarde, ¿verdad?, cómo el enemigo destruye, cómo el enemigo de nuestras almas destruye. Y el asunto es que no solamente está destruyendo al mundo sin Dios y sin esperanza, sino también el propósito de él es destruir a la iglesia, acabar con la iglesia, acabar con los que estamos dentro, sacarlos. Pero, hermano,
que ya no permanezcan, que se desmayen, que no quieran seguir o que no quieran nada por en el camino de Dios. Y es algo preocupante, hermano, porque esto es a nivel iglesia. Y cuando estamos hablando a nivel iglesia, estamos hablando de toda la iglesia que ama y que sirve y que glorifica el nombre del Señor. Donde quiera que nos juntemos, donde quiera que se esté invocando el nombre del Señor Jesucristo, allí está la iglesia. Y la iglesia hoy en día está sufriendo los embates del enemigo porque sabe que le queda poco tiempo y porque quiere destruir, quiere llevarse lo más posible de almas para que le acompañen en el lugar de tormento. Es por eso, hermano, que en este mensaje Pablo, ¿verdad? No dice, él estaba en Atenas, había quedado en Atenas y estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica, de tal manera que no se pudo aguantar más. No pudo soportar más sin saber de la iglesia y manda a Timoteo. Manda a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Hermano, Timoteo sabemos que era colaborador del apóstol Pablo. Él, a la par de Pablo, hermano, estaban siempre, casi todas las epístolas que escribe el apóstol Pablo, menciona a Timoteo. Pablo, Timoteo, al hermano Timoteo, y hermano, y comienza usted a mirar un sinnúmero de cartas que el apóstol Pablo, y Timoteo siempre estaba con él. Amén, sí, siempre le acompañó. Inclusive Pablo le dedica 2 cartas, ¿verdad? También a Timoteo, exhortándole en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Timoteo había tomado un liderazgo, había tomado, hermano, el predicar el evangelio, de tal manera que Pablo lo exhorta de una manera tremenda en cuanto a lo que él debería de ser, cómo se debería de presentar en la iglesia, cómo se debía de sufrir penalidades. El apóstol Pablo le ha dicho, mas tú, Timoteo, como buen soldado, sufre penalidades. Las cosas, en otras palabras, las cosas no van a ser tan fáciles. ¿Por qué? Porque le habló de los atletas. Ningún atleta puede coronarse si no practica primero, si no se prepara. Amén. Así nosotros, hermano, ¿cómo podremos enfrentarnos al enemigo de nuestras almas? Porque hay una guerra espiritual, hermanos. Hay una guerra espiritual y aunque usted diga, oh no, a mí el diablo no me hace nada, hermano, hay una guerra espiritual. Y esa guerra, por eso el apóstol Pablo le dice que nuestras armas no son carnales, amén, sino poderosas para destruir fortalezas. Y cuando habla de las fortalezas, habla de nuestro enemigo y de sus potestades y de sus gobernadores de las tinieblas, hermano. Entonces hay una lucha continua todos los días de nuestra vida, hermano. Todos los días estamos batallando, ¿verdad? Y cuando hablamos de batallar, no estamos hablando de lo que, sino en cuestión de una pelea espiritual. Amén. Una pelea espiritual. Y esa pelea no es contra carne ni sangre. O sea, en otras palabras, no es contra nosotros mismos. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo, preocupado por la iglesia de Tesalónica, dice, no sea que el tentador los haya tentado y los haya desviado de la fe. Estaba preocupado el apóstol Pablo por la iglesia, hermanos. Y enviando a Timoteo corrobora la fe de la iglesia de Tesalónica y viene, ¿verdad? Y le trae una buena noticia al apóstol Pablo diciéndoles, esta iglesia está firme, esta iglesia no ha desmayado, esta iglesia tiene buen ánimo, esta iglesia está esforzándose. De tal manera que Pablo se goza de una manera tremenda por la iglesia de Tesalónicas. ¿Qué tantas acciones de gracias podemos darle a Dios por vosotros? Dice. Porque Timoteo nos ha corroborado su fe, su permanencia en el evangelio. Hermano, cuando nosotros pasa el tiempo y
y no sabemos de alguien, y luego lo encontramos y le preguntamos, ¿y estás sirviendo a Dios? ¿Estás yendo a la iglesia? Y sabe una cosa, hermano, es un gozo para nosotros saber, todavía le estoy echando ganas. Amén, amén. Todavía estoy aquí sirviendo al Señor. Y eso, hermano, es una bendición para nosotros cuando escuchamos de personas que un día les hablamos de Cristo y esa persona sigue fiel a la causa del Señor. Pablo es diciéndole a Timoteo muchas veces, hijo mío, ¿por qué? Porque Pablo había ganado para Cristo a este joven, a Timoteo. Sabemos que Timoteo, hermano, quizás en dos pensamientos. ¿Y cuáles eran esos dos pensamientos? De que su padre era griego y su madre era judía. Sin embargo, su madre supo inculcarlo en el temor a Dios. Sabemos que los griegos tenían infinidad de dioses. Sin embargo, Timoteo era fiel al Dios verdadero, de tal manera que lo recomendaron los hermanos, diciéndole a Pablo, te lo encomendamos porque este hombre sirve a Dios. Amén. Y Pablo, hermano, toma a Timoteo para que fuese un colaborador con Silas, ¿verdad? Y donde quiera que andaba Silas y Pablo, andaba Timoteo, pero Timoteo era obediente al apóstol Pablo. Era obediente de tal manera que Pablo confiaba en él, de tal manera que lo mandó a Tesalónica para que investigara cómo estaba la iglesia. Y cuando regresa le dicen, la iglesia los extraña mucho y quieren verlos. Quieren verlos. Por eso el apóstol Pablo, queremos ver vuestro rostro, queremos verlos. Amén. Y hermano, lo más importante es queremos verlos firmes en la fe. Amén. Queremos verlos firmes en la fe. No desmayen, hermano. Y algo que quiero compartir, porque la iglesia es la iglesia de Jesús, hermano, no está exenta de pasar por tiempos difíciles. Pablo dice, yo les he recordado que ya les había exhortado acerca de las tribulaciones que habremos de pasar. Amén. Amén. Acerca de las tribulaciones. ¿Cuántas personas, hermano, no han soportado una tribulación? ¿Cuántas personas han desmayado en medio de la tribulación? ¿Por qué? Porque no estaban preparados, porque no estaban listos para defender su fe. Miren lo que dice Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. Y estáis ya olvidados de la consolación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él redargullido. Amén. Hablando, hermano, de lo que Dios a veces nos exhorta. Bienaventurado, dijo Job, el hombre que recibe la reprensión de Dios. Cuando nosotros pasamos por pruebas y luchas, hermano, que permite Dios que lo pasemos, el Señor nos está fortaleciendo en cuanto a lo que podemos pasar, en cuanto a lo que podemos luchar, pidiéndonos que no desmayemos. Mira que te mando, le dijo a Josué, que le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Ni desmayes. Hermano, desmayarse significa quedar fuera de control, perder sus 5 sentidos, no saber de nada. Eso es cuando, espiritualmente hablando, hermano, desmayar es cuando nosotros nos olvidamos por completo de las cosas de Dios. Hemos desmayado. No hay sentido en cuanto al sentimiento de buscar a Dios. Por eso muchas veces el Señor le dijo a Josué, no desmayes. El Señor le dijo a través de Moisés al pueblo de Israel, no desmayes. Pues el Señor nos habló a través del escritor de los Hebreos, no desmayes ni menosprecies la corrección de vuestro Padre, porque Dios al que ama, reprende. Amén. Amén. Dios al que ama, reprende. Y hermano, y cuando pasamos por tribulaciones, así como Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, y la iglesia de Tesalónica pasó por muchas tribulaciones, sin embargo se mantuvo, no desmayó. Amén. Amén. Se mantuvo firme. Miren lo que dice
el escritor de Isaías, hablando ahora no solamente de no desmayar, sino también de esforzarse. De esforzarse, hermano. Porque recuerden lo que le dijo el Señor una vez más a Josué: esfuérzate. Y la palabra esfuérzate quiere decir que vamos más allá de lo que nosotros podemos. Amén. Amén. Esfuérzate. A veces nosotros nos sentimos, ¿verdad?, en medio de los problemas, nos sentimos desmayar, nos sentimos desfallecer, pero la palabra de Dios nos exhorta a esforzarnos. Isaías 34:5. 35:4. Perdón, al revés. Isaías 35:4. Decid a los medrosos de corazón, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. Él mismo Dios vendrá y os salvará. Amén. Decir a los de corazón, ¿verdad?, afligido. A decir a los de corazón, hermano, débil. Esforzaos. Esforzaos, porque el Señor vendrá y Él peleará por nosotros, hermano. Sabemos que el enemigo de nuestras almas es poderoso, pero no es el todopoderoso. Sabemos que el enemigo está con grande furia como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos al león de la tribu de Judá de nuestra parte. Y aunque el diablo levante, hermano, venga como corriente de río caudaloso sobre nuestra vida, Jehová levantará banderas sobre él y hará que nosotros seamos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Fortaleceos, hermano. Quizás tu corazón está débil en esta tarde. Quizás tu corazón se siente desmayar. Fortalécete, porque el Señor no nos ha dejado. Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque, hermano, podemos poner o estar confiados en el Señor. Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor, hermano. Amén. Hasta aquí nos bendijo el Señor. A Él sea la honra y la gloria, hermanos. Amén. No se desanime, hermano. No pierda la fe. No se desanime. Recuerde, esfuércese. Filipenses capítulo 1, del 12 al 14. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio, de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el preterio y en todos los demás lugares. Y muchos de los hermanos, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Mira, hermano, es algo tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos. Amén. Dice, mis prisiones, en lugar de ser de desánimo, en lugar de ser de fracaso, ha servido para que el evangelio abunde. Porque mis hermanos, mis amigos, mis consiervos, en lugar de desanimarse, se animan más. Amén. Mira, hermano, qué tremendo es cuando pensamos nosotros en las tribulaciones de las personas, en las situaciones difíciles, y que diga, vamos, tu tribulación me anima. Tu tribulación me anima a buscar, a echarle más ganas. Tu problema me anima a seguir hacia adelante, porque sé que al final Dios traerá bendición. Amén. ¿Cómo podríamos nosotros decirle a alguien así, hermano, cuando a veces se siente desanimado? Pero ¿sabe una cosa? Pablo nunca se desanimó, ni estando en la cárcel, ni estando afligido por los gobernadores de aquellos tiempos, por los reyes, por la justicia que según estaban imponiéndole a él por predicar el evangelio. Sin embargo, nunca se amedrentó, nunca se desanimó, siempre se esforzó para llegar a la meta. Por eso él dijo, he acabado la carrera. Cuando habló a Timoteo en su segunda carta, Timoteo, ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida se ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén, amén. Se sentía seguro, hermano, a pesar de lo que ya estaba
ya había recibido quizás su sentencia de muerte. Estaba para partir con el Señor. Y aún en esa situación le escribe una carta de ánimo a Timoteo diciéndole: Timoteo, ya estoy listo y me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. Aleluya. Amén. No solamente para mí, Timoteo. Hermano, escribir una carta de ánimo desde la prisión, estando a punto de ser sacrificado, porque él dijo: ya estoy para ser sacrificado. Es algo tremendo. Y por eso dice él: mi gente, mis hermanos, mis colaboradores se animan más, porque mis prisiones no los han desanimado. Al contrario, siguen animados. Amén, amén. Así que ánimo, hermanos, ánimo, porque realmente lo que hemos pasado, lo que hemos vivido en estos últimos días, no es nada comparado con lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, con lo que vivió Timoteo, con lo que vivió todos los que colaboraron con él, predicando el evangelio de un lado para otro, hermano, y nunca perdieron la fe ni se desanimaron. Cuán gozoso estaba el apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica, porque fue una iglesia, hermano, que muchas veces se escuchó. Muchas veces se oyó hablar de ella. ¿Por qué? Porque eran hermanos de fe, porque eran hermanos caritativos, porque eran hermanos que buscaban a Dios, que hacían, de verdad, sembraban en el ministerio del apóstol Pablo. Por eso se escuchó muchas veces hablar de la iglesia de Tesalónica, hermanos. Terminamos con Efesios capítulo 6, del 11 al 14. Y sabe una cosa, hermano, aquí es donde hablamos de lo que estábamos hablando al principio. ¿Por qué? Porque no hay que desmayar, hay que esforzarnos, no hay que perder el ánimo. Pero ¿cómo podemos mantenernos firmes? Efesios 6, 11 al 14. Vesteos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra milicias espirituales en los cielos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, acabado toda la obra. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Amén. Gloria a Dios, hermano. Estar firmes. Pero dice aquí: vestidos de la armadura de Dios. Vestidos de la armadura de Dios. Hermano, como todo, ¿verdad? Gladiador de aquellos tiempos. Ustedes cuántos han mirado películas de gladiadores. Cómo, hermanos, se vestían, se preparaban con su escudo, su espada, su casco, todo para ir a la batalla. Ellos no se iban sin prepararse, sin alistarse, sin ponerse la armadura. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos una armadura la cual podemos utilizar para defender nuestra fe y las acechanzas de nuestro enemigo. Amén. Mire, una de las cosas, ¿verdad? Qué importante para nosotros los creyentes es la escuela dominical. Amén. Qué importante, ¿saben por qué? Porque la escuela dominical es el lugar donde aprendemos de la palabra. Amén. El lugar donde recibimos la instrucción. El lugar donde venimos hermano, a empaparnos de la comida espiritual para poder en el momento más terrible de nuestra vida saber qué hacer cuando viene el enemigo a tratar de destruirnos. Amén. Recuerde que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para poder defendernos, tenemos que instruirnos. La iglesia que no se instruye es fácil de perecer porque no conoce las armas de su milicia, porque no conoce la armadura de Dios.
La gente que no se instruye. El Señor le dijo claramente al pueblo de Israel a través del profeta Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué les dijo el Señor a los fariseos? Ahí Mateo 22, vosotros erráis porque ignoras las Escrituras. Amén. Amén, amén. Qué importante es que nosotros pongamos atención a estas cosas, hermano, porque es la lumbrera a nuestro camino, la lámpara que nos guía en medio de este mundo que está tan terrible, lleno de tinieblas. Dice el apóstol Pablo: vestidos de armadura para que podáis estar firme contra todos los dardos de los gobernadores, de los señores y gobernadores de las tinieblas. ¿Y cómo podemos estar libres de las tinieblas? Andando en la luz. Amén. ¿Y cómo podemos andar en la luz? Conocer a Cristo. ¿Y cómo podemos conocer a Cristo? A través de su palabra. Aleluya. Amén. A través de su palabra. Por eso la gente no conoce a Jesús. Por eso la gente no sabe lo que Jesús hizo en nuestras vidas o ha hecho por la humanidad. ¿Por qué? Porque no escudriñan las Escrituras. Hay muchos por ahí que dicen: no leas la Biblia porque te vas a volver loco. Pero la Biblia no vuelve loco a nadie. Nos hace sabios. Nos hace, hermano, conocer la verdad. Conocer la verdad y ponerla por obra en nuestras vidas. Por eso, hermano, tenemos que vestirnos de esa armadura para poder soportar y al momento, acabado a toda la obra, estar firmes. Amén. Estar firmes. Y cuando hablamos de estar firmes, está hablando de un soldado que está preparado para recibir las órdenes de su general. ¿Y quién es nuestro general? Cristo es nuestro capitán, amén, nuestro general. Él es el comandante en jefe. Amén. Él es el comandante en jefe de esta batallón tan grande que es la iglesia. Sí. A él sea la honra y la gloria. Aunque nuestro enemigo, hermano, está preparado para la batalla, nosotros vamos a estar en la batalla. Amén. Amén. Como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Poder saber que, hermano, que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. A él sea la honra y la gloria por siempre. Hermano, amén. La palabra de Dios en esta tarde nos exhorta a no desmayar, a esforzarnos para hacer la voluntad de Dios, a no desanimarnos y a permanecer firmes. Amén. Para que el siervo de Dios, como el apóstol Pablo, no esté preocupado por la iglesia. Es hermoso escuchar buenas noticias. Oh, la iglesia de Roventon es una iglesia de fe. Oh, la iglesia de allá, la iglesia de acá están adelante, no han desmayado. Cuando oímos eso, hermano, nos llenamos de gozo y le damos gracias a Dios. Amén, amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Señor, para darte gracias. Señor, sabemos que tú eres bueno y que hasta el día de hoy nos has protegido, nos has cuidado, nos has guardado y nos has ayudado a mantenernos firmes. Líbranos de todo mal, líbranos de la acechanza del enemigo, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano. Perdona nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, Señor. Ayúdanos a seguir adelante para no desmayar, para esforzarnos, para no desanimarnos y mantenernos firmes hasta que Cristo, hasta que el Señor venga. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Los esperamos este domingo, 10 de la mañana, escuela dominical, 11 el servicio de alabanza y adoración y evangelismo.